Sí, yo creo. Sí, muy alto. Bueno, a ver, hoy contamos con compañeros de la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda de Sevilla que nos van a explicar un poquito acerca de herramientas de empoderamiento ciudadano sobre la deuda y bueno, que sepamos también que en Alcalá somos el segundo municipio más endeudado de toda la comunidad de Andalucía. Así que uno de los puntos de la asamblea básicamente es charlar un poco con ellos y debatir un poco acerca de las posibilidades que tenemos aquí en Alcalá de montar alguna herramienta de lucha con el ayuntamiento y con el tema de la deuda, ¿vale? Entonces el primer punto que tenemos en la asamblea es Manu va a explicar los resultados de una encuesta municipal que lanzamos hace 2 meses cuando empezamos casi, para saber un poco la opinión que tiene la gente de la gestión municipal, muy mala, lo sabemos ya, pero bueno. Y enlazarlo también con el tema de montar un observatorio ciudadano de la deuda aquí en Alcalá, y por eso contamos aquí con los compañeros también de Sevilla, ¿vale? En segundo lugar van a hablar los compañeros acerca de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, experiencias que han tenido, cosas que podemos hacer aquí en Alcalá. Y el tercer punto, pues básicamente va a ser montar algún grupo de trabajo interesado, de gente interesada en este tema, y también la gente que esté interesada en colaborar con nosotros, que participe en las comisiones, que para eso estamos. Ese es el trabajo nativo aquí en el círculo. Está la asamblea y las comisiones de trabajo son las que dan contenido a la asamblea, ¿vale? Yo solo recordar que tenemos también un calendario de actividades ahora en septiembre. Vamos a hacer asambleas por barrio. Ten cuidado, Manuel. Bueno, casi acabamos con el primer punto de la asamblea. Tenemos un calendario de asamblea itinerante por barrio. Cada fin de semana de septiembre vamos a hacer una asamblea. El primer fin de semana va a ser en domingo, y los siguientes 3 fines de semana van a ser en sábado, ¿vale? La primera asamblea va a ser en el campo Las Beatas, al lado del centro de salud, a las 8, ¿vale? Todas las asambleas van a ser a las 8. Subiremos a redes sociales, Twitter, y mandaremos por correo el calendario de las asambleas itinerantes, y que os animamos a participar. Intentaremos que llegue el proyecto Podemos a los barrios, y que la gente que esté interesada en participar, que participe con nosotros allí en los barrios, montemos comisiones de trabajo y lancemos ya un poquito el tema en Alcalá. Y por último, animaros a que cuando terminemos la asamblea como tal, charlemos un poco, los que estén interesados en participar, hablemos un poco, montemos alguna reunión para empezar a trabajar juntos, que tenemos bastantes temas que tratar durante el curso que viene, que iniciamos ya en septiembre con todas las asambleas itinerantes. Así que yo doy paso a Manu. En cada punto podéis preguntar, se pueden abrir debates, así que como queráis. Me pedís el turno de palabra a mí y podéis interrumpir cuando queráis y abrimos un debate si es necesario, ¿vale? Hola. Yo voy a explicar un poco de qué se trata esta encuesta sobre la satisfacción con la gestión municipal. Esta encuesta la pusimos a finales de junio y la hemos tenido activa hasta el día 12 de agosto. En ella, bueno, pues los resultados no es que sean muy fiables, pero para nosotros es una muestra bastante significativa, puesto que nos hacen unos comentarios, los cuales, bueno, pues ahora los voy a comentar. Han visitado la página donde estaba colocada la encuesta, pues 522 personas, de las cuales solamente el 16% son los que lo han rellenado, los que lo han enviado. En total han sido 84 personas las que han contestado a esta encuesta completa, de los cuales el 65% han sido hombres y el 35% mujeres. Vemos que aquí la paridad, bueno, pues no se lleva muy bien.
Por edades, vemos que entre 21 y 30 años han rellenado la encuesta el 24%, hasta el 50, hasta 40-50 que solamente han votado un 11%. De la situación laboral, gente que están trabajando el 38%, 36% desempleados, 11% autónomos, 5% de empresarios, 6% estudiantes y el 4% jubilados y pensionistas. Sobre los 27 servicios públicos que se les pedía una valoración, pues resulta que 24 todo el mundo ha dicho que no estaba nada satisfecho con los servicios que se le preguntaba, ¿no? Tan solamente la biblioteca ha conseguido un aprobado con un 2,54. La adecuación de las políticas municipales, pues el 93% de los encuestados no creen que sean las políticas adecuadas para nuestro pueblo y tan solamente el 7% dice estar de acuerdo con dichas políticas. Sobre la información de qué poseen, de los conocimiento tienen de las políticas municipales, el 71% indica que no tiene ninguna información, mientras el 29% reconoce tener conocimiento de las políticas municipales. De los problemas que más nos afectan a los encuestados, en el primer lugar, con un 39% el paro, siguiéndole la gestión municipal con un problema acuciante de los ciudadanos encuestados en el 26%, pasando a tercer lugar los problemas de vivienda con el 19%. Sobre la valoración que hacen del conocimiento de cuánto asciende la deuda municipal, tiene una puntuación de 1,45, donde el 80% revela que no tiene conocimiento ni información municipal. Del conocimiento que tiene de la deuda municipal, el 54% dice no tener información alguna. Sobre la transparencia política, la economía económica y municipal arroja el 93% de que no hay transparencia, mientras tan solamente el 7% valora que sí la hay. A la pregunta de si existe corrupción en el ayuntamiento se pronuncia con un 92%, mientras que el 8% dice que no hay corrupción. Así les gustaría que cambiara la manera de hacer política en nuestro municipio, la valoración es de 3,51, en el que el 59% sí estaría satisfecho que se cambiaran las políticas municipales. El 88% ve posible reducir los impuestos y mejorar los servicios, mientras que el 12% no lo ve viable. Sobre el tema de la auditoría ciudadana de la deuda, el 95% se pronuncia a que sí debería de realizarse, mientras el 5% se niega a ello. En cuanto a la participación en la que estarían de acuerdo en colaborar, el 89% dice que sí. La participación de la propuesta de colaboración e implicación, difundiendo y colaborando, un 30% de personas que estarían de acuerdo en difundir y participar. Participando activamente, el 27%. Participando en la organización en el grupo de trabajo que ya ha comentado Juanma antes, el 22%. Y no lo tienen claro, no pueden, el 21%. Las participantes que han reflejado del donde más o menos en el distrito donde viven, es el 36% el distrito sur, 32% el centro oeste, 15% distrito norte y 6% otros. Supongo yo que será de la barriada San Rafael o cualquier barriada que en un momento dado pues no esté encuadrada en ningún distrito. Bien, este tema de la encuesta, bueno, pues no podemos decir que los resultados sean lo más fiable posible, pero sí nos damos cuenta de que la gente en Alcalá, o por lo menos los 84 que han votado, un 93% pues está de acuerdo
en que no hay transparencia ni hay participación en el ayuntamiento. Esto no quiere decir de que no hay información por parte del gobierno municipal, que no hay participación en el ayuntamiento absolutamente en nada, y ese es el motivo de estar aquí. Estar aquí para que exijamos nuestro derecho a saber, exijamos nuestro derecho a recibir información y también nuestro derecho a la participación directa en las cuestiones públicas. Para ese motivo hemos planteado la segunda parte de la encuesta, y es la creación de este Observatorio Ciudadano Municipal de la Deuda, ya que esto es una web donde se introducen los presupuestos, la gente puede ir viendo todas las partidas, todos los capítulos del presupuesto, y sobre eso pues se pueden hacer las diferentes consultas al ayuntamiento, que bien a través del observatorio se entregarían en el ayuntamiento, o bien personalmente, pues aquella persona que quiera hacer una consulta individual pues también podría hacerla. El tema del observatorio es ni más ni menos el empoderarnos. El empoderarnos quiere decir de que somos nosotros, los ciudadanos, los que tomamos en nuestras manos la solución de los problemas que todos tenemos. Y en el ayuntamiento pues tenemos muchísimos problemas. Yo siempre más o menos pongo un ejemplo, y es, por ejemplo, me refiero al auditorio que tenemos ahí al lado del Puente del Dragón. Ese auditorio se construyó en un momento dado, pues supongo yo, como pasa de los 18.000 euros, se denomina contrato mayor, y por lo tanto debería haber pasado por un concurso oposición, en el cual se presentarían varias empresas, no sé cuántas, no lo sabemos, el ayuntamiento no ha dado esa información, y también cuando se aceptó el presupuesto definitivo, el del presupuesto inicial, pues se lo quedaría una empresa. Sin embargo, tenemos conocimiento por rumores de que no solamente el auditorio no se ha llevado simplemente el presupuesto inicial, sino que además ha costado 3 veces más. Entonces, esa información no la sabemos, pero sí tenemos derecho a que el ayuntamiento nos lo explique. Pero claro, si va una persona sola, pues ni te va a enterar. Incluso yendo todos los que vemos aquí solicitando esa ayuda, el ayuntamiento puede optar por el silencio administrativo. Pero, oye, si a mí yo estoy preguntando una cosa que me interesa y no me la contestan, pues tendré que insistir. Entonces, no es lo mismo pedir una información una persona sola a que esa petición pues sea a través de una consulta, donde esa consulta ha estado expuesta en la web del observatorio, donde la han visto todo el mundo, donde se le han hecho las modificaciones pertinentes o necesarias, y además, pues ir acompañada, pues de 50, 60, 70, 80 firmas que pueda representar el Observatorio Ciudadano. Entonces el ayuntamiento ya ahí se lo tendría que pensar. Se tendría que pensar si da la información o no da la información. Pero de todas maneras nosotros queremos tener esa información porque es nuestro derecho. Es nuestro derecho a que se nos informe de todas las políticas que se están llevando en el ayuntamiento. Entonces creo que sería positivo la información que nos va a dar el compañero Jesús de la plataforma de la Auditoría Ciudadana sobre cómo están funcionando los diferentes observatorios en España, cómo la plataforma de la Auditoría Ciudadana está potenciando estos observatorios, y creo que es bueno, ¿no? Entonces yo voy a terminar ya y le voy a dejar paso al compañero Jesús para que él explique todo lo que conlleva montar o hacer funcionar un observatorio ciudadano. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir esta tarde, que con el calor que hace, pues es un detalle que hayáis acercado hasta aquí, imagino porque tenéis interés y eso es admirable. Y también pues el trabajo tan bueno que estáis haciendo aquí los compañeros de Podemos de Alcalá, que fíjate, en mitad de agosto reuní una cosa así, también es el primer círculo que se interesa ya por empezar a poner en marcha un proyecto de auditoría municipal y demostrar que el programa de Podemos no es una promesa, sino que empezamos a aplicarlo desde el primer momento, empezamos a trabajar en ello con la ciudadanía y desde abajo. Y bueno, yo iba a decir primeramente una introducción, como venimos varios compañeros de la plataforma de auditoría de la deuda, yo quería hacer primero como una pequeña introducción para justificar, ¿no?, un poco el por qué la auditoría municipal, aunque en gran parte, como dice Manu, en la propia encuesta ya se justifica el hecho. Pero yo quería enlazarlo un poco con todo lo que es el discurso de Podemos, porque precisamente hace poco fue la escuela de verano, ¿no?, que estuvimos reafirmando ideas, clarificando cuestiones sobre Podemos y qué es lo que deseamos, y hablábamos de que existían tres grandes consensos en la sociedad, los tres grandes consensos a partir de los cuales nosotros empezamos a construir ya una realidad diferente. Y el primero de estos consensos tiene que ver con la corrupción. Existe una percepción generalizada en la que estamos de acuerdo todos los ciudadanos en que es necesario acabar con la corrupción, no solamente porque sea inmoral y no solamente porque sea incompatible con la democracia, sino sobre todo porque estamos convencidos de que con este nivel de corrupción que nos ha llevado hasta esta situación no sería posible ni va a ser posible ningún tipo de recuperación económica, ni va a ser posible mejorar nuestra calidad de vida. Y el segundo de estos consensos tiene que ver con la cuestión de que entre todos y todas tenemos que decidir también las políticas económicas y cuál es el modelo económico que queremos para nuestra sociedad. Que ya está bien de que la política sea simplemente los debates absurdos de la televisión sobre cuando no es la ley antitabaco, la cuestión de si pasamos de 120 a 130 kilómetros por hora en la autovía, o cuando no es la chorradita de turno a nivel local de si hacemos tal procesión por este sitio o tal procesión por esta otra, y al final la política son un montón de cuestiones vacías, pero al final las verdaderas cuestiones importantes se están decidiendo en Bruselas, se están decidiendo en Berlín, se están decidiendo entre pacto entre PP y PSOE, y sin embargo no aparecen en la televisión, y con casos como el de ahora, o todos los grandes casos que estamos trabajando en la auditoría, en la cuestión de, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no?, que no vamos a ver un debate en la televisión, ni vamos a ver una columna de un periodista en un periódico, ni vamos a ver nada, y sin embargo eso va a afectar a nuestro futuro muchísimo más de la mayor parte de las cuestiones que llaman políticas. Y el tercero de estos consensos, que también son el consenso de la ciudadanía y que nosotros en Podemos recogemos e intentamos trabajar, es la parte de la soberanía popular, que ya estamos cansados también de que sea una casta, que sea una élite política la que toma las decisiones, la que gobierna por nosotros y por nosotras, sin que nosotros tengamos el derecho a participar activamente, a que se tenga en cuenta nuestra opinión, a que podamos participar no solamente votando cada 4 años, sino también en las decisiones más del día a día, en poder implementar las políticas, en poder, al fin y al cabo, poder transformar nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras realidades. Y creo que tiene muchísimo que ver la auditoría de la deuda con estas tres cuestiones. No es quizá el concepto no entra dentro de estos grandes consensos que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo conoce, pero creo que es el resultado lógico de todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente la auditoría es el momento en el que el pueblo ejerce su soberanía participando directamente en cuál va a ser la planificación económica, cuál va a ser el control de las cuentas públicas, cuáles van a ser las decisiones que vamos a ir tomando, y todo eso lo tenemos que ir poniendo en práctica desde ya. Primero, para demostrar que se puede, y segundo, también para demostrar que no lo decimos como un discurso vacío, sino que tenemos que estar poniéndolo en práctica para dar ejemplo. En este sentido, la auditoría ciudadana municipal, en este caso, yo lo veo como un derecho, como un deber y como una herramienta. Un derecho, por lo que ya comentábamos, ¿no?, porque lo que estamos hablando, al fin y al cabo, cuando vamos a auditar las cuentas de nuestro municipio, es nuestro propio dinero, que es que el dinero del Ayuntamiento de Alcalá sale de pagar el IBI los alcalareños, de las zonas azules que pone el Ayuntamiento, de las multas que pone la Policía Municipal, al fin y al cabo de recursos que son de la gente de aquí de este pueblo, y que por tanto la gente del pueblo tiene derecho a saber cómo se está gastando, por qué hemos llegado a esta situación de endeudamiento, si en esta situación de endeudamiento ha tenido algo que ver la corrupción de las diferentes corporaciones municipales que se han ido sucediendo, y qué queremos hacer para el futuro. En ese sentido, un derecho ineludible, y no tenemos ningún problema para decir, no hay ninguna razón para no hacerlo, en ese sentido. Es también un deber, porque todos sabemos que también que la situación de la deuda, que la crisis de deuda que tenemos, que nos está asfixiando,
Y demás sabemos que es producto de ese pelotazo urbanístico que durante años se basó en hacer grandísimas infraestructuras inútiles, en rescatar bancos, en ir a la cultura del pelotazo, en el enriquecimiento rápido y de gastar enormes cantidades de dinero que al final eran patrimonio de los ciudadanos para que se beneficiaran unos cuantos. Y eso solamente pudo ser posible gracias a la complicidad, en primer lugar, de los ayuntamientos y los municipios, que fueron los que vendieron el terreno público, dieron las licencias y en último término permitieron que bancos y constructoras se acabaran llevando los beneficios. Por tanto, tenemos la responsabilidad de garantizar que no siga pasando así en el futuro. Por tanto, es un deber también esta cuestión de la participación más directa en el control de las cuentas municipales. Y en tercer lugar, es una herramienta. Y es una herramienta precisamente para el empoderamiento ciudadano y para poder transformar el día de mañana en muchas más cosas. Es una herramienta también, es oportuna, en esta coyuntura es muy oportuno trabajar el tema de las auditorías municipales, porque realmente no estamos seguros, en un debate que vayamos a tener ahora, pero la cuestión de cuál va a ser, por ejemplo, la posición del Círculo Podemos de Alcalá cuando vengan las elecciones municipales. Yo personalmente pienso que lo más importante no es si se va a presentar como Podemos, no se va a presentar como Podemos, si se va a apoyar a tal candidatura, a tal otra. Lo realmente importante es que al final hayamos conseguido cambiar también cuáles son los temas de los que se habla, cuál va a ser el papel de la ciudadanía en este proceso, y en ese sentido es fundamental que el tema central de las elecciones municipales del año que viene, no solamente en Alcalá, en toda la provincia y en todas las provincias del Estado, sea la cuestión de la deuda municipal, que en sitios como este es asfixiante, y si no ponemos todo el centro de atención de las elecciones municipales en la cuestión de la deuda en Alcalá, va a ser muy difícil que Alcalá el día de mañana pueda hacer políticas diferentes a las que se están haciendo ahora, gobierne con quien gobierne, porque realmente ahora mismo los presupuestos de Alcalá tienen serios problemas, aunque eso ya lo iréis viendo vosotros cuando empecéis a trabajarlo por vosotros mismos. Bien, dicho esto, el observatorio, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, el observatorio ciudadano municipal no es más que una herramienta. Un observatorio ciudadano municipal, ahora lo vamos a comentar un poquito más y os vamos a enseñar un librillo que lo explica un poco más y ya lo iremos viendo también con el tiempo. Es una herramienta online, es una página web que básicamente lo que hace es simplificar y poner de forma transparente y legible fácilmente para cualquiera, y no en la página del ayuntamiento, pues toda esta información que tiene que ver con cuáles son los presupuestos del ayuntamiento, y además permitir la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda plantear consultas directas que tienen que ser respondidas por el ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no responde, entonces empezar a organizar una campaña de presión para que exista mayor transparencia. También el observatorio permite la creación de consultas y un montón de herramientas más. Pero es una herramienta de futuro porque el observatorio por ahora nos va a servir para ir denunciando. El observatorio lo que va a facilitar de una forma enorme va a ser el análisis de los datos. Cuando te pones a analizar un presupuesto municipal, hay un montón de folios, con un montón de partidas, escrito en términos muy difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que todo eso está volcado en una página web, puedes trabajar directamente con gráficos en lugar de con cantidades. Tienes también la posibilidad de separarlo por parte, ve también ciclos temporales, secuencias temporales, ve como por ejemplo, como vieron en Valencia, una cosa muy curiosa, existían tasas que creaba el equipo de gobierno sin ningún tipo de publicidad, que nunca se recaudaban y cuyo único objetivo era cuadrar las cuentas para que ese año, en teoría, en los presupuestos formales, se estuvieran cuadrando las cuentas. Cuando esas tasas realmente nunca, ni nadie las conocía, ni nunca se recaudaban. Tasas absurdas, como yo que sé, como por sentarse en un banco que nunca nadie se había preocupado en recaudar. Y claro, luego ponían que no habían recaudado lo suficiente, era un imprevisto y por tanto eso justificaba la decisión del ayuntamiento de seguir endeudándose de forma permanente para mantener el gasto corriente. Esto es un ejemplo como cualquier otro de las cosas que vais a descubrir vosotros en vuestro propio pueblo. Y digo que es una herramienta para el futuro porque inicialmente nos va a servir para denunciar cosas como esta y para decirle al señor alcalde, oiga, es que esta deuda que usted dice que es lo natural, que es que nos hemos tenido que endeudar para seguir dando empleo, para seguir manteniendo los servicios públicos, no es verdad. Usted llega, bueno, una de dos, o ha ingresado menos de lo que debería y debería replantearse cuáles son las políticas fiscales que usted estaba siguiendo en los años anteriores, o bien estuvo gastando de más en determinados proyectos y eso también irá saliendo a la luz, pero en cualquier caso ya no nos podrán seguir vendiendo la moto porque ahora seremos nosotros que tengamos los datos irrebatibles para ir a debatir con ellos y poderle poner las cosas en blanco y negro por delante. Eso pasó también en Badalona, cuento otra breve anécdota. En Badalona se presentó el grupo, fue uno de los primeros grupos de auditoría municipal que se formaron y fueron al pleno y presentaron un informe demoledor sobre cuál era la política presupuestaria del ayuntamiento. Tuvo mucho impacto en los medios locales
porque los concejales se quedaron un poco en braga, que no se esperaban ese informe tan bien hecho, y entonces los medios le dieron un cierto bombo. A partir de ahí, por ejemplo, había asambleas de parado en el pueblo que llevaban meses y meses reuniéndose con el concejal, pidiéndole que por favor diera subvenciones para un programa de formación para el empleo o para crear un programa de empleo público. Le decía que no había un duro, que no había un duro, que no había un duro. Una vez que esta gente presentó, este grupo de auditoría municipal presentó su informe, se demostró que claro que existían partidas que se estaban reservando, que quedaban libres a final de año, curiosamente siempre quedaba más o menos la misma cantidad, que es lo que le permitía poder seguir pagando intereses de una deuda que luego iba creciendo, que luego iba creciendo y que luego iba creciendo. En este sentido, es una herramienta para el futuro porque el día de mañana no solamente será para denunciar, será la forma que tengamos de gestionar los municipios. El Observatorio Ciudadano Municipal, bien desarrollado, puede ser una herramienta que permita la participación de todos los ciudadanos en tiempo real sobre cuáles son las decisiones que se están tomando en el ayuntamiento y poder estar controlando día a día cuáles son los gastos que se están realizando, a quién se otorgan los contratos, por cuánto se le otorgan, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente voy a pasarle ya la palabra a primero a Ernesto, que va a comentar un poquito de los primeros pasos y para la introducción. Buenas, ¿qué tal? Yo voy a intentar ser un poco más breve, ¿no? Pues antes nos han dicho que fuéramos un poco rápidos, ¿vale? Entonces, antes que nada, para montar el OCM, como se ha dicho, lo que hace falta son datos, ¿no? Estos datos, lo importante es saber de dónde recabarlos. Fundamentalmente, nosotros tenemos una lista de fuentes, ¿vale? Donde normalmente aparecen, aunque os lo deberíamos enviar por correo electrónico cuando nos lo facilitéis y demás, os adelanto unos pocos, ¿vale? Como puede ser el Banco de España, Hermes, que te hace una aproximación sencilla, ¿vale? Sobre el presupuesto municipal de cada ayuntamiento a nivel estatal. La propia web del ayuntamiento debería de aparecer, depende en gran medida de la transparencia que tenga ese ayuntamiento. La sindicatura de cuentas, que en este caso es autonómica, ¿vale? Los boletines oficiales de cada comunidad y una web que es bastante buena y que la verdad a nosotros nos va bastante bien, que es rendición de cuentas, ¿vale? Sobre esto lo que pasa es que tenemos varios problemas, porque en muchos de estos casos cuando entramos a buscar, ¿vale?, sobre los diferentes ayuntamientos, es bastante complejo encontrar datos verdaderamente útiles. Porque, por ejemplo, tú puedes, cuando se realiza un presupuesto, evidentemente, sale a bombo y platillo, se ha aprobado el presupuesto este año del ayuntamiento y demás. La aprobación del presupuesto realmente no tiene nada que ver con cómo termina ejecutándose el propio presupuesto, incluso las propias modificaciones que tiene que tener el propio presupuesto. Para esto es muy importante también, ¿vale?, en cierto modo, leerse la legislación, el reglamento que tiene el propio consistorio, saber cómo se trabaja, los tiempos que tenemos para poder, por así decirlo, actuar ante cada modificación, ¿vale?, y poder, como así se hizo en Badalona en este caso en más de una ocasión, pues ir al propio pleno, ¿vale?, a insistir sobre ello. Cuando se habla de presupuestos, realmente los datos que tenemos que ir y que son los importantes finalmente de volcar en el propio Observatorio Ciudadano Municipal son el de los presupuestos liquidados. Los presupuestos liquidados son los que se realizan a final de año, ¿vale?, una vez que tienen todas las modificaciones realizadas. Es muy interesante, de hecho, ver el contraste de cómo un presupuesto se aprueba y después cómo se acaba finalizando y ejecutando. Pues podemos poner detalles muy bonitos, como ha dicho el compañero, de que vamos a ingresar una serie de tasas que tenemos previstas y que finalmente nos ingresan, ¿vale? Para más o menos tener claro esto y plantear el observatorio además, tenemos que entrar en la propia legislación y saber, por ejemplo, que pequeños detalles básicos que son gastos, ingresos, hay ingresos como son los ingresos corrientes que siempre tienen que ir con los gastos corrientes. Está el equilibrio presupuestario, el cual siempre tiene que partir, acabar en cero, ¿vale? Entonces este cero, por eso se realizan esta serie de tasas, se generan una serie de supuestos ingresos que se van a obtener, que finalmente en ningún momento se tienen, cuando se supone que va a ser lo contrario y se da lugar a situaciones que en muchos casos desconocemos y que son los que acaban generando la deuda. Realmente, ¿vale?, es bastante, en muchos casos, hasta sencillo ver supuestos de legitimidad. Antes ha hablado el compañero que ha empezado a hablar, ¿vale?, de lo que denominamos en muchos casos elefantes blancos, ¿no? En este caso había hablado del auditorio, no sé si me he equivocado, no sé qué nombre era, ¿no? Está muy claro en ciertas provincias de España, en Sevilla capital tenemos las setas, el presupuesto se fue de las manos, en Asturias tienen el centro de Niemeyer, en Valencia tienen el centro del circuito de velocidad, ¿vale?, y varios detalles que la verdad es esperpéntico lo que ha ocurrido.
De hecho, en el caso de Valencia es bastante interesante porque los propios compañeros, ¿vale?, a raíz del propio circuito de velocidad, fueron a partir de donde fueron, por así decirlo, rompiendo y estructurando lo que eran los ingresos, gastos y el propio presupuesto. ¿Vale? Sí quiero dejar muy claro desde un primer momento que el OCM, aunque es una herramienta de empoderamiento, sí conlleva consigo bastante trabajo. ¿Vale? Son bastantes las personas que tienen que estar encima, conocerse la legislación, entrar a trabajar con los propios presupuestos, exigir las liquidaciones de los propios presupuestos, ¿vale? Y después una organización que tiene que haber dentro de la propia plataforma, que está dividido en diferentes tipos de usuarios, ¿vale? Fundamentalmente nosotros, desde un primer momento, lo que vemos más importante es que existe la posibilidad de tener una propia demo del propio CM, ¿vale? La demo es totalmente gratuita, no hay que comprar, por así decirlo, el tema de servidores y demás, no habría ningún tipo de problema y vale un poco como práctica e iniciación del propio equipo. Fundamentalmente hay varios perfiles, que son 4, ¿vale? La del administrador de la propia web, que es aquel que se encarga fundamentalmente de meter la primera avanzada de datos. Después están los editores, que se tienen que encargar del propio mantenimiento. El team manager, que son aquellos que se encargan de, por así decirlo, recolectar esas preguntas, esas demandas que van a venir por parte de la ciudadanía. Y el team member, ¿vale?, que son aquellos que gestionan las consultas. Como mínimo, evidentemente depende del grupo que se disponga, pero ya veis que son 5 perfiles. Mínimo, muy poco que sea, 10 personas tienen que ser las que tienen que estar muy encima de estos detalles. Yo, si os parece bien, voy a pasar el librillo, ¿vale?, por si le queréis echar un vistazo entre todos. Os lanzo esto y acabamos antes, ¿no? Bueno, pasarlo por ahí. Después os quería comentar que, aparte de los grandes elefantes, una de las grandes herramientas que hemos tenido por otros municipios donde se ha ido hablando de ilegitimidad de la propia deuda, ha venido de un plan que ha sido el plan de pago a proveedores, ¿vale? El plan de pago a proveedores ha sido lo más sonado y ha sido a partir de cuando las deudas de los propios ayuntamientos han empezado a inflarse de forma, por así decirlo, totalmente, no os quiero decir racional, porque es totalmente racional como se elevado, ¿vale?, pero casi incomprensible, ¿vale? Básicamente en eso trabajamos nosotros y creemos que, aunque debe ser un trabajo de la propia ciudadanía decidir aquello que se considera legítimo, aquello que se considere legítimo como deuda, pero en este plan de pago a proveedores básicamente lo que ha consistido es que el propio Estado le ha dado un dinero a los propios bancos a un porcentaje, en este caso ha sido el 1%, que después ha prestado el propio ayuntamiento al 5,25%, que evidentemente posteriormente lo que se estamos viendo y el gran endeudamiento que ha existido ha tenido que devolver el propio ayuntamiento. En esto se ha consistido mucho de las mociones y mucha parte de las ilegitimidades de las deudas que hemos estado trabajando, en ese 4,25% de intereses que acaba pagando un ayuntamiento cuando el dinero lo da el propio Estado y el beneficio se lo están llevando las propias entidades bancarias, que para más INRI se han llevado un rescate por parte de la ciudadanía, ¿vale? Entonces, yo básicamente lo que quería decir era esto, a grandes rasgos. Para entrar en más detalle yo creo que es más importante que preguntéis, si os parece lo dejamos para el final, pero si es verdad que para entrar en más detalle lo que es el OCM, en lo que consiste, el trabajo que conlleva con ellos, quizás sea mejor hacerlo con pequeños grupos, ¿vale?, que son aquellos que realmente lo van a trabajar. Entonces yo, si os parece, os voy a dejar ahora con la compañera Carmen, que ha estado bastante encima sobre todo de Morón, donde AMA, que es uno de los partidos políticos que está allí en el consistorio, ha llevado a cabo una moción de ilegitimidad. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo he estado un poquito más cerca de lo que ha ido ocurriendo en Morón, para nada porque sea una experta, sino porque nosotros hemos empezado a intentar difundir entre los distintos municipios lo que significaba la deuda. Entonces nosotros empezamos como hace 2 años, yo ahora tengo poca idea, pero entonces todavía era chino, y lo que me maravilla o lo que me ha movido muchísimo en este tema es que yo creo que la deuda es nuestro gran monstruo, pero además es nuestra gran herramienta para unirnos todos. Es decir, si poquito a poco, cuando empezamos, como que había muy pocos colectivos y personas que habláramos de deuda, y al cabo de estos 2 años, pues resulta que poquito a poco se ha ido oyendo, escuchando en los partidos, en Podemos, en nuestra propia auditoría, nuestra propia plataforma.
Entonces a mí como que me ha fascinado el tema, ¿no? Yo en realidad para lo que sirvo en este colectivo es como un nodo, ¿no? Un nodo antiguo que lleva muchos años en la educación, que ha pasado por muchos pueblos y que en todos ellos he dejado un grupito de amigos que de alguna forma tenemos muchas cosas en común y muchos alumnos. Y de ahí es de donde yo me nutro. Estuvimos en Morón y nos pareció que no habíamos hecho nada. Volvimos diciendo, bueno, vaya reunión, poquita gente, muy cariñosa, pero esto no va para adelante. Y así desapareció. Bueno, fuimos a Écija y allí parecía que también poquita gente, pero más animados, oye. Y así poquito a poco, de repente llega un día los de Morón y nos dicen, oye, os vamos a mandar unos papeles que mandamos en el 2012 pidiendo que se hiciera una auditoría del ayuntamiento. Hombre, pues estos siguen en el tema. Entonces su primera acción fue solicitar una auditoría en el ayuntamiento. Todo ello a través de un grupo, Ama Morón, que es un partido político que ha surgido específicamente solo para lo que es el municipio de Morón y que tiene una sensibilidad importante a tanto la participación de la ciudadanía como a desenmascarar en el ayuntamiento temas de corrupción y de aportación de soluciones para que los medios que tienen se repartan de otra manera, ¿no? Se vayan resolviendo problemas auténticos. Ellos, ya os digo, con su pequeño grupo y sus problemas como todos para la dedicación, pues finalmente han conseguido también presentar, yo os he traído los dos, por si queréis tener el modelo que han presentado, tanto para solicitar la auditoría de la deuda municipal hace 2 años, que están en espera de resolución, y tanto como la petición que hicieron en el ayuntamiento hace un par de meses para solicitar la quita, es decir, la quita de la deuda, el pago a proveedores que os estaban comentando. La deuda, bueno, a ver si con el viento y mi incapacidad para estas cosas yo consigo leeros. A ver, mira, en la quita de la deuda es que he conseguido sacar así un poco los numerillos, ¿no? Morón, digamos que ellos han planteado la petición de quita de la deuda y que el gobierno se haga cargo de todo lo que es el pago a proveedores, en función, lo han razonado, lo han respaldado con un concepto y es: los moroneros hemos pagado ya a los bancos, somos tantas personas y hemos pagado tanto dinero. Ese dinero puede estar en torno a los 34 millones, me parece, no sé si lo he apuntado bien. Y ellos en realidad están en torno a unos 16 millones. Entonces lo que han pedido es que se les haga una quita porque ellos ya han hecho esa aportación a la deuda global. Curiosamente, es un modo de interpretar cómo pedir una quita que no habíamos visto, me parece. No sabemos la rentabilidad que va a tener, pero también ya os digo que esto es como una carrera de fondo. Empezamos muy pocos, poquito a poco se va oyendo hablar de lo que es la deuda, luego de lo que es ilegítima, luego de lo que es ciudadana, y vamos como incorporando conceptos que ya cada vez se encuentran más en todos los ambientes políticos sociales que creo que nos pueden interesar a la gente de Podemos, ¿no? Y progresivamente no les va quedando más remedio que tomar postura y asumirlo. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Morón estuvimos nosotros allí disfrutando del momento y dando apoyo moral el día que lo presentaron en el Ayuntamiento y hubo su votación como corresponde, ¿no? Bueno, pues yo os puedo decir que todos los partidos políticos, además de AMA, es decir, PSOE, Izquierda Unida, votaron a favor de la quita y que el PP no pudo hacer más que abstenerse. ¿Eso qué significa? Que lo asume en una parte y que es el que está gobernando en Morón. Sí, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Pero no, está gobernando el PSOE, pero bueno, el PP se ha tenido que abstener cuando realmente le está diciendo a su gobierno del PP que haga una quita por el tema de la deuda. Bueno, pues eso ha sido en Morón, que es el que ahora mismo yo creo que va más avanzadillo de los que nosotros tenemos cerca.
Habréis leído en prensa que también Guillena está en ello y lo que ha presentado es prácticamente el modelo de Morón en función de la quita a los bancos. Y creo que también Málaga, nos comentaba ahora Jesús, que están empezando a montar un OCM. No, de momento no han presentado una quita ni han presentado una auditoría, pero sí están montando un OCM. Yo hoy leía que hay como unos 13, y igual el de Málaga no estaba, pero bueno, puede haber en torno a lo mejor a 15, con una evolución muy variopinta, lo cual es muy importante también en un observatorio, porque en realidad lo que se trata es de que al ayuntamiento nos informe ni nosotros podamos reclamar o opinar sobre lo que ahí ocurre. Entonces eso es fácil de hacerlo. Es verdad que hay unos números por medio, pero unos números que en cuanto has conocido la estructura de un presupuesto, pues tienes más rapidez para interpretar cualquier presupuesto. Entonces yo creo que no nos debemos dejar de abrumar con lo difícil que son las cuentas y lo que nos quieren engañar, es decir, porque no es solo que sean complicadas, porque no es que sean muy complicadas, lo que son es desconocidas, pero sí nos las hacen aparecer como muy complicadas porque les interesa que no entramos la nariz ahí, ¿no? Entonces tenemos que convencernos de que somos capaces, de que son sumas y restas colocadas en columnitas. No es tan difícil, lo que pasa es que intentan que no nos enteremos de esas sumas y restas. Otra actividad que yo creo que también surgió a partir de la actividad con grupos por ahí fue que queríamos hacer una presentación de la deuda a un grupo informal, y fue en este caso a una asociación, a una escuela de madres de un barrio de Sevilla. Y hablando con ellas de la deuda y de cómo podemos auditar todos, que todos somos auditoras, pues empezaron a hablar de su barrio, y a nosotros nos surgió una idea que es muy interesante, ¿no? Y es que también una forma de dar publicidad a la auditoría y a la transparencia es que vayamos por los barrios haciendo como inventario de... Antes hablabais de un caso muy grande en un Alcalá, ¿no? De un auditorio. Pero es que ellas nos comentaban, es que este parque lo hemos pagado 3 veces y seguimos sin parque. Ha entrado 3 veces en el presupuesto y seguimos sin parque. Y esas cosas, como no van a aparecer en los presupuestos, es muy interesante descubrirlas en los propios barrios, porque todo barrio sabe lo que le han hecho, porque sabe lo que desea que le hagan. Entonces lo habrá pedido, habrá habido alguien que lo ha seguido. Yo creo que esa es otra herramienta muy interesante para difundir el tema del observatorio, el tema de la importancia de la deuda y la transparencia, y que en los barrios además vayan haciendo su propia auditoría de barrios. El construir con los propios barrios un inventario de cosas raras, ¿no? Bueno, yo creo que ya, si os parece, ¿no?, dejamos paso a la asamblea y, bueno, os preguntáis y os contestaremos lo que podamos. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Si os parece, abrimos un turno de preguntas y demás. Yo tengo ya algunas dudas o algunas preguntas que me han surgido respecto a la plataforma del Observatorio Municipal. ¿Cuál es la dinámica de trabajo cotidiana que se lleva a cabo en el observatorio y cuáles son los primeros pasos, la estructura mínima que se puede tener para empezar un poquito a ya montar un poco de herramienta de interacción entre la gente con sus preguntas, nosotros con los que tenemos, la información que tenemos, y cuál es la herramienta básica que tendríamos que tener o el enlace que tendríamos que tener en el ayuntamiento para protestar o hacer una denuncia que vaya de lo social, de la calle, hacia allá al pleno, ¿vale? De momento eso. Si alguien tiene más preguntas, que levante la mano, y si no, Jesús pasa a contestar esto, si te parece. Pues eso, vamos a comentar un poquillo. Lo primero de un OCM es que esto es una lucha desde el minuto 1. O sea, esto va, en este sentido, es trabajoso, pero desde el primer momento ya es una lucha en sí mismo y ya empieza a dar resultados. ¿A qué me refiero? Lo primero para los OCM, hombre, pues podemos ir creando. Siempre se necesita uno que va a ser, digamos, como entre comillas, el administrador de la página, para entendernos, que es lo que le llaman en el libro el team manager, que va a ser, digamos, estaría bien que fuera informático. O sea, informático o con conocimiento de informática más o menos avanzado.
porque este es el que se encarga de todo lo que es la parte de lo que es la arquitectura del sitio, de dar los accesos a los que van a ser luego los miembros del OCM, todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, eso mientras tanto vosotros lo podéis ir viendo, ya dependiendo de la gente que se acerque, o alguno que vosotros sepáis que más o menos simpatizante le pedís que le haga el favor. Pero más allá de eso, lo fundamental por ahora es empezar a recaudar los datos. Vamos a ver los datos que tenemos sobre las cuentas de nuestro ayuntamiento. Yo estoy echando, hoy, esta tarde, le he echado un vistazo en 5 minutos a la página del ayuntamiento y está mirando por ahí también rendición de cuentas, una página que hace el Tribunal de Cuentas para ir mostrando, ¿no?, las cuentas públicas, la deuda de las distintas instituciones. Y veo en rendición de cuentas que el Ayuntamiento de Alcalá no tiene todavía, no ha rendido cuenta, para entendernos, del presupuesto de 2013. Y digo, bueno, ¿y esto? A la altura que estamos, me meto en la página del Ayuntamiento y efectivamente, bueno, tienen un plan de transparencia, por lo visto, impresionante, pero al final, efectivamente, la cuenta de 2013, por ahora vienen las ejecuciones trimestrales y todavía no se ha liquidado, es decir, no se ha presentado el presupuesto ya consolidado con todo, el presupuesto liquidado con todos los gastos e ingresos reales, ¿no? Por eso, la primera parte va a ser recaudar todos los datos que tenemos y aquellos que no tenemos, empezar la lucha por conseguirlos, porque esos datos tienen que ser públicos. Y no me estoy refiriendo solamente a los datos del presupuesto, también todos los ayuntamientos que se acogieron al plan de pago a proveedores, y estoy seguro, ¿no?, de que Alcalá es uno de ellos, tienen que... hay un interventor del Estado que tiene que presentar informes semestrales sobre cuál está siendo la evolución de las cuentas en el municipio. Estos informes nunca los cuelga ningún ayuntamiento en su página web y estos informes tienen que ser públicos. O sea que el primer punto es una batalla de la ciudadanía contra la institución para conseguir transparencia, ¿vale? Y ahí sí que es fundamental contar con los medios locales, en fin, toda esta estrategia que ya estoy viendo desde Podemos, pues son estrategias que tienen que estar en manos del conjunto de la ciudadanía para todo lo que es la transparencia, conseguir los datos, y una vez que ya tenemos los datos, tenemos, digamos, el equipo más técnico, que pueden ser 1, 2, 3 personas, y a partir de ahí lo que vamos a necesitar muchas manos para ir introduciendo datos a ordenador, porque podemos luchar mucho porque el ayuntamiento nos dé los datos en Excel, porque los tienen en Excel, pero a menudo son tan cabrones, hay que decirlo así, que es que cogen un PDF, te lo imprimen en letra Times New Roman número 7 y te lo cuelgan, pegado, en papel. Dicen, transparencia. Bueno, pues tenemos que insistir en que nos lo den en un formato legible, manejable. No están obligados a dárnoslo en Excel. Le podemos poner la cara colorada, pero al final seguramente tengamos que acabar metiéndolo a mano. Bueno, pues ahí es una tarea que muchos de nosotros ya podemos participar, aunque no tengamos grandes conocimientos de contabilidad ni de informática, simplemente introducir datos en una página de Excel o en una página de Word incluso y luego se exporta, ¿vale? Todos estos son pasos previos y una vez que ya eso se ve que ya tenemos datos suficientes como para ir publicando algo y tal, yo haría dos cosas. Esto es en función de la experiencia que hemos ido viendo. La primera es sacar en la página web del OCM, por ejemplo, ahora entráis, buscáis, y de los pocos sitios que ya lo tienen hecho es Burgos. Burgos empezó hace relativamente poco, pero por lo menos han sacado los datos más básicos de cuál viene siendo la ejecución del presupuesto y se ve de una forma más visual y mucho más fácil, mucho más legible que cualquier página municipal. Pues ya empieza a ser un primer paso. Y el segundo, que fue lo que hicieron en Valencia, lo que hicieron en Badalona, fue hacerse un blog. No complicarse mucho la vida, un blog normal y corriente. En Valencia, por ejemplo, lo llamaron las cuentas del Ayuntamiento de Valencia, y ahí, a medida que fueron desgranando el presupuesto, pues fueron publicando posts pequeños sobre, por ejemplo, el tema de las farolas. Es que hay una cantidad de detalles impresionantes, de chorraditas, que es que chorraditas se montan las deudas como aquí. El tema de las farolas en Valencia, sistemáticamente presupuestan menos de lo que gastan, sistemáticamente. Pero sabiéndolo de un año para otro, aún así presupuestan una cuarta parte. Y luego, con todo eso, claro, eso ya justifican que se tienen que endeudar para el gasto corriente porque, claro, evidentemente no han llegado los ingresos, no sé cuánto se ha gastado más de lo previsto. Todo este tipo de cuestiones, pues por ejemplo, hicieron un post muy bueno sobre esto, ¿no? Sobre por qué el ayuntamiento es tonto y no se entera 4 años después de que gastamos 4 veces más en luz de lo que ellos presupuestan, ¿no? En fin, cosas como esta. No sé, ¿tú quieres comentar alguna cosa más en esto de los pasos iniciales, que son ahora mismo los que más nos interesan? No, realmente eso, que el propio observatorio también ayuda en el asunto de las consultas y demás, ¿vale? A montar esta propia red, a comunicar, y es decir, si por ejemplo tenemos la serie de contactos, estoy metido el propio CM, pero la visibilidad tiene mucho mayor y esas mismas personas funcionan como una especie de red social que ponen el énfasis, la pregunta sobre diferentes aspectos del propio presupuesto, a su vez también se crea una movilización, que es la idea que tenemos con el propio CM, ¿no? Que sea algo activo y que dé lugar al movimiento.
Entonces eso sería el gran objetivo de tener el propio CM, no sea algo estático, sea dinámico y que tenga repercusión al fin y al cabo, ¿vale? También deciros un pequeño detalle, ¿vale? En varios sitios, no sé si fue en Badalona o similar, debido a la dificultad de poder encontrar datos, acabaron reuniéndose, incluso pidiendo, les costó bastante trabajo, pero con el secretario interventor del propio municipio, ¿vale? Este secretario interventor, la verdad, les facilitó bastante datos y cuestiones. No es algo fácil, depende de, por así decirlo, la empatía que tenga el propio funcionario, pero la verdad es que el funcionariado, en el caso que esté dispuesto a colaborar, la verdad es que tiene gran parte de información que no tenemos la ciudadanía de pie, porque entre otras cosas mueven una serie de datos que el resto no tenemos. Un caso, por poner un ejemplo, ya estamos en Andalucía, ¿no? Pues el típico funcionario que podría estar en formación en cualquier tema, con el tema este de los ERES, ¿no? Evidentemente, lo que le llega es mucho más que en los que nos puede llegar cualquiera de nosotros, puede servir de ejemplo. Pues el tema del secretario interventor sería, la verdad, que fantástico en este aspecto. Yo quería deciros que por la experiencia que tengo tampoco hay que ir a por todas desde el primer momento, sino a las que el colectivo que está empezando tenga claro que puede acceder. Entonces antes os hablaba, pues a lo mejor resulta que lo suyo es empezar por hacer un inventario de barrios, de las situaciones que queremos preguntarle al ayuntamiento. Y a lo mejor solo vamos a hacer eso, darnos una vuelta por los barrios, hablar del tema y ver a ver en cada uno qué queréis que vayamos preguntando al ayuntamiento y comprobarles esa transparencia en lo más próximo, en lo más cercano, en lo que más le interesa a la población. Porque a veces hablamos del OCM y rápidamente salen los datos, el técnico de informática y es que se puede ir desde otros puntos más básicos y llegar al final a lo mismo. Entonces a veces nos asustamos por todo lo que implica el término OCM y en realidad solamente es eso, solamente es buscar qué es lo que queremos que la población tenga claro y está reclamando y no le están contestando. Contestar a esa más pregunta quizás es más fácil que meterte a tope en la informática, ¿no? Y luego lo otro te va a salir porque automáticamente vas a tener que buscar un dato, pero ya va a ser uno que tienes mucho interés en encontrar y vas a trabajarlo hasta conseguirlo y poco a poco vas construyendo tu árbol de conocimiento, ¿eh? Y luego otra cosa que hemos visto que es muy importante y que la ha comentado también Ernesto es el tener a alguien dentro. Tener a alguien dentro. Nosotros en ambos casos teníamos, tanto en Écija, que está empezando, como el Morón, pues algún partido político dentro del ayuntamiento estaba interesado y dentro del grupo, y es mucho más fácil conseguir datos, porque a ellos sí que les tienen que dar los datos inmediatamente. Entonces que busquemos también trucos para simplificarnos y no nos asuste mucho. Y luego la demo que ha comentado Ernesto es extraordinaria, o sea, yo lo poquito que he visto es impresionante porque con 4 datos empiezas a ver cómo se puede utilizar y tiene estar dentro de la auditoría y el que haya una red de OCM, pues aunque esté constituido en el pueblo o no, estás participando de mucha información y de una red muy fuerte que ya lleva mucho tiempo con gente técnica que te facilita mucho la vida. Entonces que eso también es importante, no estás solo de repente en Alcalá haciendo esto, ¿no? Sino que al revés, hay muchísima gente que lleva ya años en ello y tienen la habilidad de hacer, no sé, infraestructuras informáticas muy cómodas para todo el mundo. Bueno, todos hemos oído de que el OCM está en función de una página web que es la herramienta la cual vamos a utilizar para ir descubriendo todas aquellas cosas que el ayuntamiento nos oculta. No tenemos precisamente nosotros esa cultura de la transparencia, tenemos que ir adquiriéndola poco a poco. Y este es el medio que hemos encontrado para, lo que decía yo antes, empoderarnos y saber qué es lo que tenemos que solicitar al ayuntamiento y qué es la información que el ayuntamiento nos debe de dar. Nosotros nos hemos planteado de que
para tener esta web, pues bueno, necesitamos un servidor, necesitamos un dominio, y esto pues bueno, pues tiene un coste alrededor de unos 60-70 euros. Esos 60-70 euros ya sabéis vosotros que Podemos no pide dinero a los bancos, sino que lo vamos aportando entre todos. Entonces esos 60 euros que pueda costar el servidor y el dominio para poder colocar allí la página web, tendríamos que abonarla entre todos, puesto de que todos somos los que vamos a utilizar esa herramienta. Esto es más o menos lo que yo quería decir, que sepamos que tenemos que reunir 60 euros para poder disponer de esa web online o esa herramienta. Gracias. A lo que ha dicho Manuel, yo, a pesar que estamos de acuerdo que tendríamos que montar un grupo de trabajo para lanzar un OCM, estoy en desacuerdo con él, con empezar ya a mirar un dinero y mirar necesidades cuando en realidad tenemos herramientas, como por ejemplo comentaba la compañera Carmen, de salir a la calle, y nosotros mismos incluso tenemos muchas dudas respecto a infraestructuras que utilizamos a diario hoy en nuestra vida cotidiana, y que podemos hacer una breve lista y plantear ya una batalla de preguntas. Como ha dicho también Ernesto, tenemos una demo ahí que la podemos ir utilizando ya. Entonces yo lo que sí teníamos planteado era que la gente que esté interesada, todos los que estamos interesados, montemos un pequeño grupo de trabajo y empezar a trabajar juntos en esto. Si esto va madurando, que es la idea, que va poco a poco, no podemos lanzarnos ya a tener una plataforma web y buscar ya informáticos ni abogados, entonces ya vemos cómo nos financiamos. Igual que podemos se financiar con las aportaciones de la gente, pues tendríamos que financiarnos así. Entonces, enlazando ya, si no tenéis más dudas a este respecto, con el tercer punto, tenemos las comisiones de trabajo del círculo, que necesitamos gente, porque sin la gente el círculo no es círculo, ni es gente, ni es Podemos. Y también queríamos lanzar el grupo de trabajo o comisión acerca de los CM. Entonces, todos aquellos que os habéis apuntado, no vale de nada tampoco que os apuntéis, al día os vayáis, porque os enviamos el correo y después no venís o no nos contestáis. Entonces, aquellos que estéis interesados en participar, quedaos aquí, hablamos ahora y planteamos ya reuniones de las comisiones de los grupos de trabajo y del grupo de trabajo de OCM. Y así mismo charlamos ya con los compañeros un poco más cercanos de este tema, ¿vale? Entonces, esto es ya el punto 3, sería de la asamblea, plantear ya que la gente, que los interesados apunten ya a las comisiones y lanzar ya el grupo de trabajo respecto a los CM. Tendremos el apoyo indudable de... ¿Cómo? Ah, bueno, sí, tendremos el apoyo de los compañeros de Sevilla. Las comisiones que tenemos ahora mismo son la comisión de finanzas, que trata de velar por la transparencia de las cuentas y controlar un poco el dinero, también buscar algunas nuevas formas de financiarnos. Tenemos ya camisetas del círculo, que todavía no nos hemos traído porque los compañeros de la comisión están fuera, y tenemos también la comisión de contenido y organización, que se trata también de darle la solidez, por así decirlo, en el contenido político al círculo, y organizar también las asambleas y coordinarnos un poco. También está la comisión de extensión, que la creamos en junio ya, ha ido decayendo por la participación en verano, obviamente, y se trata, la comisión de extensión es relacionada con todas las asociaciones, actores políticos y sociales de aquí de Alcalá. Es muy necesario porque Alcalá está súper fragmentada en cuanto a asociaciones, en cuanto a tejido de lucha. Entonces, la comisión de extensión nosotros la planteamos como bastante importante. Y ¿cuál es la otra comisión? La comisión de comunicación, que se trata de implicarse en gestionar las redes sociales, gestionar el blog y gestionar los comunicados de prensa, y relacionarnos también con la prensa y difundir un poco el proyecto de Podemos. Entonces, no os quedéis tranquilos con apuntaros a la lista de correos si queréis participar de verdad, y os animo a que participéis activamente. ¿Tienes una? Se me ha quedado una preguntita en el tintero. Sí, claro, pregunta. Levanta más la voz. Espérate. Soportar. No te preocupes. ¿Eso es un software instalable o es una web a la que tú te creas una especie de... O sea, que no sé cómo va el tema del Preguntaba el compañero que si es un software instalable o una página web. Lo que es
Por eso decía, el técnico que se va a encargar de crear la arquitectura sí se tiene que descargar, se lo tiene que descargar y trabajar en él. Ahora, los usuarios evidentemente no, los usuarios pueden acceder libremente, hacerse una cuenta, y una cosa que no he comentado muy curiosa, pero que está completamente conectado ya directamente para redes sociales, que directamente tú planteas una consulta al ayuntamiento y sale en Twitter. Sale en Twitter, se tuitea a través del Twitter de los CM, en fin, que está muy sencillo una vez que ya está creado. Por eso me refiero, la instalación solamente corresponde al... La base de datos, para guardar... Claro, sí. Toda esa parte, una vez que ya el Team Manager... ¿Qué página es? En el librillo viene la dirección, es que... ¿Vale? Y podéis... En el librillo, bueno, de todas formas, a los interesados os vamos a mandar todos los enlaces de todos los documentos que hemos mencionado y tal. Y además, os mandaremos también el enlace para que probéis la versión que hay de prueba. Hay una versión de prueba de un ayuntamiento ficticio. Y a ese podéis plantear las consultas, podéis ver las consultas que se han hecho, todo, ¿vale? Más preguntas, que creo que por aquí había un compañero que levantó la mano antes, ¿no? Bueno, otra cosa que también quiero plantearle a vosotros es que, bueno, lo hemos hablado ya incluso con la PAC, la plataforma de la Auditoría Ciudadana de Sevilla, para que en la segunda quincena de septiembre pues se organice aquí en Alcalá una charla sobre qué es la deuda legítima y lo que es la deuda ilegítima. Entonces, bueno, pues será una charla que no será aquí al aire libre, tendríamos que buscar o bien en la Casa de la Cultura, bien en el Distrito Norte, bien en el Centro Cívico de la calle Silva, es decir, buscar un lugar donde se pueda plantear esta charla. Y en la primera quincena de octubre, bueno, pues nos planteamos ya tener en funcionamiento ese servidor, tenemos ese software ya instalado en el servidor y tendríamos nuestra propia página o nuestra propia herramienta del OCM. Para ello también queríamos hacer un taller sobre funcionamiento concreto de la página web, en fin, también en un sitio cerrado, donde haya un proyector, donde haya un ordenador donde se pueda ir viendo más o menos cómo está planteada esa página web, y para ello necesitamos que haya gente que esté dispuesta a que esto llegue a buen puerto, es decir, que la conferencia queremos hacerla, pero claro, se hará si hay gente que en un momento dado estén capacitados o quieran colaborar o quieran ayudar en la difusión y la organización tanto de esta charla como el taller del OCM. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo? Bueno, perdón por acaparar tanto el micro. Os hemos pasado también un folleto con los lugares de las asambleas itinerantes y tenemos una errata en la cuarta asamblea, ¿vale? Es el día 27 de septiembre, no el día 20. El día 20 es la tercera asamblea y el día 27 es la cuarta asamblea. Y ya pues enlazando con esto, aparte de que la gente que os apuntéis y participéis activamente en las comisiones, ahora cuando acabemos la asamblea y detallemos las reuniones, el cuarto punto es el turno libre de participación, que sí, que si alguien quiere hacer alguna propuesta, alguna pregunta que tengáis, libre soy. Si no, lo damos por concluido que está anocheciendo ya. Bueno, la siguiente asamblea la tenemos en el campo Las Beatas, al lado del centro de salud. El sábado, es el domingo 7 a las 8 nos vemos allí, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos en la asamblea.